y con otra circunstancia tan bonita que es día 7. Tenemos todo. Así es que vamos a arrasar con el público. Exactamente. Vamos a arrasar con el público ahora. Ahora nomás como en las películas necesitamos de eso que dicen, siga ese palito que ponen ahí, en raya dice adelante, silencio, siga. Menos mal que las personas nos perdonan todos los errores. Creo que alguien debe estar compilando estos errores caseros que se dan y debe ser un video hermosísimo con todas estas equivocaciones y todas estas novatadas que se tiene con estos manejos de las nuevas herramientas. Pero pues qué bonito ese detalle, ¿no? Salirnos de las formalidades y entrar a las espontaneidades. Exacto. Así me gusta. Sí, eso es, esto nos hace más familiares, menos mal, aunque sea a la distancia. ¿Sí? O sea que no nos salvamos de los errores para nada, ni a la distancia, ni en familia. La distancia. Yo leí Los algo jalones de orejas. Bueno, distancia. entonces yo creo que ahora sí vamos a comenzar. Comencemos formalmente. Muy buenas tardes a nuestra amadísima audiencia de los días lunes a las 6 de la tarde, donde celebramos el Foro de Pensamiento Eclesiástico que organiza la revista Súbete al Arca. Este año 2020 con el foro número 20, pero en un día 7 y un día feriado. De eso hemos estado hablando. Estaba diciéndoles tanto a la jueza Evelyn Laporte como al juez Héctor Rodríguez que como este va a ser un foro con un terrible peso de la ley con ustedes ahí, pues yo voy a aprender mucho más y estoy muy agradecida de todo corazón. Por una razón. Para un estudiante de leyes, para un abogado, para las personas que están involucrados en este sistema judicial, conocer todo este intríngulis de estos asuntos de cortes y de todo, debe costar mucho tiempo y mucho dinero. Además, irse especializando, de hecho, cuesta mucho sacrificio. Pero aquí es donde quiero celebrar yo y expresar mi más grande gratitud a la jueza Evelyn Laporte, porque ella ha tenido una sensibilidad grande y al participar en los foros que ha venido participando, me dijo algo que yo no olvido. Dijo, este es un espacio para educar. Y al decir que este es un espacio para educar, fue escogiendo y diciendo los temas que la gente debería saber porque no lo sabe. Y sé que se ha preparado ahora durante mucho tiempo para enseñarnos sobre el sistema judicial de cortes del estado de Nueva York. Querida jueza, la jueza favorita de los foros y del público ahora, Evelyn Laporte, bienvenida. Yo quisiera, antes de comenzar así, también saludar a quien yo le pedí que por favor me acompañe para hacer este contrapeso, porque yo de esto no sé nada, pero en cambio el juez Rodríguez es un maestro, un profesor universitario de la Escuela de Teología de las Asambleas de Dios, muy querido, muy conocido, muy demandado. Es una persona muy espontánea, muy generosa. Y cuando le hablé y le digo, estoy con la jueza y no sé qué voy a hacer, pues él inmediatamente me dijo, a ver, pero si yo voy a estar ahí, ¿qué necesitas? Y yo, muchísimas gracias. Y aunque él esté en la Florida desde cuando nos abandonó de acá de New Jersey, se fue despreciándonos, como dije la otra vez, dijo, ahí se quedan ustedes, y se fue desde la Florida, pero allá le sigue todo el mundo. Entonces yo le dije, mira, por favor, ayúdame, apóyame. Estuvo allí. Y ahora
entonces, el juez Héctor Rodríguez, que algún rato también hizo sus prácticas justamente en Brooklyn, ¿verdad? Él tenía una oficina en Brooklyn, me comentaba, y decía, entonces, esto pues, obviamente es, como se dice, pan comido para él. Entonces, Héctor, muchísimas gracias de todo corazón por venir a darme ese soporte, por acompañarme y porque los dos nos constituyamos en público ahora, pero para entregarte a ti un periodo final de preguntas y respuestas para que contribuyas en tu criterio a quizás intuir algo que el público no deba saber de tu experiencia, especialmente desde las aulas. ¿Cómo es que un maestro pudiera entender eso? ¿O cómo las deficiencias de los alumnos pueden ser suplidas con aclarar cualquier tipo de conocimiento? No quiero más. Muchísimas gracias de todo corazón. Muy estimadísima, honorable jueza Laporte. Me pongo muy formal, ahora sí, para darle la bienvenida y comenzar con este Foro 20, el Sistema Judicial de Cortes del Estado de Nueva York. Es una enseñanza, cortesía de la jueza para todos nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Sadie. Un placer de estar aquí esta tarde compartiendo con todos ustedes, tu audiencia, este tema tan importante que yo espero que sea de mucho provecho para tu público. Es un placer estar aquí en compañía del honorable Héctor Rodríguez, que lo acabo de conocer, un colega de unos años atrás dejó de estar en la corte, pero todavía tiene ese conocimiento que todos siempre cargamos con nosotros después que nos retiramos. Un placer de compartir este evento con usted, honorable Rodríguez. Quiero hacerle claro y estar segura de que la gente entiende que el sistema jurídico de las Cortes del Estado de Nueva York, solamente la información que yo voy a dar aplica a las Cortes de Nueva York, al Estado de Nueva York y a las Cortes del Estado de Nueva York en la ciudad. Cada estado tiene su sistema de cortes y cada estado, las cortes, aunque tengan el mismo título o el mismo nombre, varían de una forma u otra. Me perdonan, pero solamente tengo espacio para discutir las Cortes del Estado de Nueva York, que es donde yo tengo la mayor parte o toda mi experiencia. También quiero darle a entender al público y a tus oyentes que esta presentación no incluye las Cortes Federales, no incluye las Cortes Federales ni de inmigración. Eso es un sistema completamente aparte. Y cuando la audiencia o el público tenga preguntas, tienen que entender que yo como juez no puedo dar consejo de ningún caso a la gente. Cuando hagan preguntas, pueden hacer preguntas un poco más general, donde yo podría contestar. Cuando yo esté haciendo la presentación, también voy a usar un PowerPoint, donde a lo mejor no me van a ver el rostro hasta lo último. Espero que les guste la información y que les sirva de provecho. Quiero empezar a discutir con ustedes o a decirles que en la ciudad de Nueva York se compone de 76 precintos, y la razón por la cual yo menciono los precintos porque la policía no es empleado de la corte, pero trabaja en conjunto con las cortes, donde la policía es que hace el arresto. La oficina de la fiscalía es la que abre el folleto. Estoy hablando del sistema criminal o de un caso, y luego pasa a las cortes. Esas tres instituciones trabajamos juntos. Eso están los precintos de Manhattan, los precintos del Bronx, precintos de Brooklyn, precintos de Queens y precintos de Staten Island. Ahora vamos a hablar
del sistema de justicia de cortes. Y aquí voy a abrir a ver si lo puedo abrir. Ahí va. El sistema de corte del estado de Nueva York. So, esta primera slide o la primera presentación son de los tribunales. Ya ustedes saben que las cortes también se le conocen como sala de tribunal o tribunales, como nos referimos a ella. Empezamos con la Corte de Apelaciones, que es la corte más alta en el estado de Nueva York. Y en estas cortes que voy a demostrar no se hacen juicio y no solamente van los abogados que van a apelar cierto caso que sucedió en las cortes más bajas para ver si se ha cometido un error o algo que se haya hecho mal, que las cortes deben de revisar para que se haga mejor justicia. Está la Corte de Apelaciones de Nueva York, del estado de Nueva York, después la División de Apelaciones de la Corte Suprema, y abajo de eso está Condiciones de Apelaciones de la Corte Suprema, y bajo de eso están las sesiones de apelaciones de la Corte Suprema. No tienen que acordarse de esto, porque esto es más para que sepan que esas cortes existen y qué es lo que hacen con ellas. Entonces les voy a discutir y les voy a informar referente a las cortes del estado de Nueva York, donde se lleva a cabo la mayor parte de los casos y donde va la mayor parte de la gente y donde se hacen la mayor parte de los juicios. Después de esas cortes que yo acabo de mencionar, la otra corte es la Corte Suprema del estado de Nueva York, y la Corte Suprema del estado de Nueva York tiene dos divisiones. Tiene la división civil, donde se oyen casos civiles, y tiene la división penal o criminal, que es donde se escuchan los casos criminales. En esta corte se escuchan o se atienden o se resuelven casos más serios, lo que le llamamos los casos felonías. Yo soy juez en la Corte Suprema del estado de Nueva York, y los casos que yo resuelvo o que casos que yo trato son los casos de felonía. Los casos civiles tienen que ver con dinero. Los casos criminales tienen que ver con crímenes. Y como les mencioné, los casos criminales, comienza un caso donde se comete un crimen, entra la policía tiene el arresto, le cogen los datos a la persona que está arrestada, llama a la oficina del fiscal, se abre un caso criminal, van a la corte y de ahí es que el caso continúa y hasta ahí es que el caso se resuelve. Abajo de estas dos cortes están las cortes de reclamaciones, que también se conoce, que también se conoce como the Claims Court, y es del estado de Nueva York. Y en estas cortes, en este tribunal, esta corte se maneja reclamos hechos en contra del estado de Nueva York, en contra del gobierno del estado de Nueva York. No se oyen casos criminales, solamente se oyen casos que tengan que estar envueltos cuando se demanda alguna agencia del estado de Nueva York. Entonces después también en ese mismo grupo están las cortes de testamento y herencia, que también se conoce como surrogate court. Las cortes de testamento y de herencia son donde se van a resolver las situaciones cuando alguien muere. Ahí es donde se van a resolver los problemas de propiedades, cualquier tipo de herencia, sea de propiedad de casa, de apartamento, puede ser de carro, puede ser de
de posesiones personales. Ahí es donde se va a atender esos casos. También en la corte de testamento y herencia, se atienden casos de adopciones, se hacen casos de adopciones de personas mayores. All right. También se hacen, también atiende casos que se hacen de supervisión de personas mayores, lo que llamamos guardianship. También esa corte atiende ese tipo de casos, guardianship de personas también mayores. All right. Muchas veces nosotros no hacemos uso de la corte de testamento y herencia porque nosotros creemos que la corte nada más que atiende cosas de testamento. Esa corte atiende a herencias que tienen que ver con un testamento o sin un testamento. All right. Y entonces con el testamento hay algo que hay que llevar el testamento para pedirle a la corte que chequee el testamento para estar segura de que el testamento fue ejecutado legítimamente. Eso es lo que se dice probate of a will, probate. Y los que no tienen testamento tienen que seguir o tienen que pedir o seguir una serie de situaciones o de una serie de reglas que hay que seguir para decidir a quién le pertenece esa propiedad. Bajo también esas cortes, todos esos jueces que son en esas cortes, que están en esas cortes, están o elegidos o están nombrados por el alcalde, por el gobernador del estado de Nueva York. Si son elegidos por un término de 14 años, como yo fui elegida por 14 años. Y si están nombrados, primeramente se nombra un juez como por el gobernador. Vamos a suponer los nombres por primera vez por 1, 2 o 3 años para saber si esa persona está capacitada en hacer el trabajo. Y si el gobernador está a gusto, le da un nombramiento por 14 años. De esas dos formas es que se ejecutan los jueces en el estado de Nueva York. Por nombramiento, en la Corte Suprema más alta por el gobernador o electos por el pueblo. Ok, entonces más bajo de esas cortes, un poco más bajo de esas cortes están las cortes, los tribunales de la Corte de Familia. La Corte de Familia, está la Corte de Familia, está la Corte Criminal, está la Corte Civil, está la Corte de Inquilinos y Caseros, que les voy a explicar qué es lo que hacen esas cortes. En todas esas cortes se hacen juicios. La Corte Tribunal de Familia atiende casos, como ya saben, familiares. Estos casos pueden ser traídos por un familiar que tenga problemas de esposo o esposa, novio o novia, que tenga problemas con los hijos, trae casos de visitación, de custodia, paternidad, nutrición alimenticia para los niños. Puede ser terminación, lo que se llama termination of paternity o maternity, que es terminación de paternidad o maternidad. Esos casos son los más que se ven en casos cuando los niños son quitados de la custodia de los padres porque han sido maltratados, como por ejemplo la administración de niños, de menores de niños, lo que llamamos ACS, casi siempre es la que pide que se le termine la relación de un padre o una madre con un niño para entonces darlo en adopción. También esa corte tiene que ver con adopciones.
La corte de familia tiene que ver con adopciones. Tiene también que ver con casos alimenticios cuando un esposo y una esposa se divorcian y la esposa o el esposo no está trabajando, puede pedir que la otra persona, si está en mejores condiciones, le pase una pensión alimenticia de la misma forma que se la pasan a los niños. Se la pueden pasar a los mayores también. También esa corte de familia atiende casos de jóvenes que tienen problemas, como por ejemplo que se portan mal, que tienen problemas en la escuela, que tienen problemas en la casa, que no respetan, se quedan tarde afuera, están usando drogas, están usando alcohol. Pueden esa corte, un padre o un familiar puede ir a pedir una petición de supervisión que se llaman the PINS petition, para que la corte intervenga en resolver qué es lo que sucede con esa persona y mantener ese joven en supervisión. También en la corte de familia, también se oyen casos de violencia doméstica, donde la persona puede ir a pedir una orden de protección o abrir un caso en contra de un cónyuge. Puede ser un esposo, una esposa, novio, novia o una pareja que tengan niños. No necesariamente tiene que estar casado. Ya ustedes saben que la definición de familia se ha extendido para incluir personas que no estén casadas y personas que tengan una relación íntima que sean del mismo género, como homosexuales o LGBTQ. También están protegidos en la corte de familia. Y también, como dije anteriormente, se atienden casos de negligencia a menores cuando los padres no cuidan a los menores, los dejan solos o no les dan comida o no los supervisan. La corte de familia es la que atiende esos casos. Todo lo que tenga que ver con el núcleo familiar, la corte de familia los atiende. Ahora, quiero dejarles saber a las personas que cuando usted va a la corte de familia a pedir una orden de protección en contra de su cónyuge, no hay arrestos. Solamente la corte revisa su caso, usted hace un reclamo, recibe su caso y la corte, basado en lo que usted le dice, le concede la orden de protección y hay cierto sistema que usted tiene que proseguir cuando va a hacer ese tipo de petición, pero no hay arresto. Puede ser que pueda haber un arresto luego, más tarde, si la corte cree que la persona está en mucho peligro, puede ordenar que se haga un arresto de ese cónyuge. Ahora, la corte criminal. ¿Se acuerdan que yo mencioné la corte criminal superior? La corte criminal superior donde yo estoy atiende casos criminales que son más serios, felonía, que el caso de muerte, homicidio, asalto serio, de drogas serio, robando en la propiedad, en la casa, casos serios donde donde una persona si es encontrado culpable, puede que se le ponga una pena de un día de cárcel hasta 25 años de cárcel o más. Esos son más serios. También está la corte de civil. Y se acuerdan que la corte civil suprema atiende casos de civil también, pero casos civiles más serios. Esta corte civil atiende casos menores
casos que tengan que ver con dinero de $25,000 o menos. La Corte Suprema tiene que ver $25,000 o más y la Corte, esta Corte Civil es de $25,000 o menos. También esta Corte maneja casos de, como le dije, guardianship, como también maneja la Corte de testamento. Esta Corte también maneja en algunos casos de guardianship. Los casos civiles mayormente son casos de fraude de tarjeta de crédito. También tienen casos de que tengan de accidentes. Esos tipos de casos son los que manejan esta Corte Civil. En estas cortes, los jueces son también elegidos o nombrados, pero en estas cortes los jueces son nombrados por el alcalde de la ciudad de Nueva York por un término de 10 años. La Corte Suprema puede ser que tenga sus excepciones en cuanto a el tiempo que va a servir un juez. Pero en estas cortes, los jueces son por un término de 10 años. Entonces tenemos más bajo que esas cortes, tenemos la corte de propietario, casero, inquilino, lo que se le conoce como landlord and tenant. En esas cortes se atienden casos de el dueño de la propiedad y la persona que está rentando la propiedad. Esos casos pueden envolver casos de que tengan que ver con no pagar renta, que tengan que ver con daños a la propiedad, tengan que ver que tengan que arreglar la propiedad, tengan que ver con personas que no están viviendo legalmente en esa propiedad. El casero puede traerle también un caso en contra de un inquilino. Cualquier persona, un casero o un propietario o el dueño de la casa o el dueño de la propiedad puede traer el caso a la corte de casero e inquilino. Casi nunca los inquilinos llevan un abogado. Siempre los caseros llevan un abogado y los inquilinos casi nunca llevan un abogado porque muchas veces no tienen dinero y muchas veces eso hace que los inquilinos no terminen con un acuerdo que verdaderamente a veces no es muy justo, y porque muchos de los caseros pueden coger, como se dicen, aprovecharse de esa oportunidad. Y entonces no muchas veces y los inquilinos se sienten muy, ¿cómo se dice?, con miedo. Esta corte de casero e inquilino es una corte como la corte de familia. Son dos cortes bien difíciles. Son dos cortes bien fuertes. Tiene muchos casos, mucho tráfico. Y son unas cortes bien, como diría yo, bien emocionales. Muchos de estos casos se llevan días y meses y años que no se resuelven por el tipo de situación en que se presenta. Yo no quiero darles exactamente todo el sistema que se lleva para qué es lo que sucede en estas cortes, porque el tiempo, no tengo mucho tiempo y quiero darle oportunidad a las personas que hagan preguntas. Solamente quiero darles unas ideas de las cortes que están disponibles en el estado de Nueva York, y si usted está en otro estado,
usted puede hacer uso de estas cortes si usted se encuentra en una situación donde una situación legal que no la pueda resolver y tenga que asistir a las cortes del estado, del área donde usted está, más o menos usted sabe dónde acudir. En el estado de Nueva York o en la ciudad de Nueva York, hay una corte de cada de estas que yo mencioné. Hay una corte en cada condado. So, corte de familia, corte de casero inquilino, de testamentaria, corte civil, criminal o suprema, civil o criminal. Hay una de esas cortes en cada condado. So, si usted tiene problemas, vamos a suponer usted tiene problemas con un testamento y usted vive en Brooklyn, usted va a la corte de testamentario de Brooklyn. Puede ser que el testamento se haya ejecutado en otro sitio. Hay variaciones donde lo que sucedió ha sucedido en otro lugar y usted puede traer un caso donde usted vive, pero esos son casos que la corte los atiende caso por caso para decidir si esa es la corte correcta donde usted debe de traer ese tipo de caso o de hacer ese tipo de reclamo. Hay una corte de familia en todos los condados, una corte civil, criminal, menor o suprema en cada condado y una corte de casero inquilino en cada condado. Por último, tenemos las cortes de Small Claim Courts. La corte de Small Claim Courts es una corte que cualquier persona puede hacer reclamos. Solamente atiende reclamos de dinero por $5,000 o menos. Esos son reclamos, por ejemplo, cuando le prestamos dinero a alguien o le vendemos un carro a alguien por $4,000 y el carro se dañó y la persona no quiere devolverte el carro, o tú le hiciste un préstamo a alguien por $3,000, no te quiere pagar, o cosas que tengan que ver con dinero. Tú vas a ese Small Claim Court, lo que se llama la corte de reclamos menores, porque es por un término de $5,000 o menos. Usted usualmente no necesita un abogado, pero si quiere llevar un abogado sería muy buena idea, pero usualmente no necesita un abogado. La corte es bien amigable, le da ayuda a las personas que van ahí, como la mayor parte va sin abogado. La corte tiene servicio para ayudarle lo más que pueda. También hay en esas cortes, como también en la corte de testamento y la corte de casero inquilino, hay personas, hay abogados que la corte ha puesto recientemente, abogados que se llaman pro se attorney, abogados que son puestos por el gobierno, que le paga el gobierno para ayudarle, no para representarle a usted, pero para ayudarle a navegar cuando usted va a la corte, qué necesita, dónde ir, qué es lo que tiene que hacer, porque muchas personas no tienen conocimiento del sistema de corte y muchas veces no tienen ni idea de dónde deben de ir, qué tienen que hacer, cómo archivar, y muchas veces como no tienen abogados, no tienen esa habilidad de saber dónde está todo y cómo proseguir con el sistema. Esta es la corte también. Hay una corte de Small Claim Court en todos los condados. Esta corte usualmente abre de noche. La corte como por la tarde, de 4 en adelante por la noche. Yo quiero también decirles que las cortes del estado de Nueva York abren de lunes a viernes. Abren de lunes a viernes y tienen un horario de
por lo menos de 9:30 de la mañana hasta las 4:30 o las 5. Antes de terminar con mi presentación, yo quería comentarle en algunas situaciones que siempre cuando yo hago mis presentaciones, la gente me pregunta, déjame poner esto aquí. La gente me pregunta, por ejemplo, la gente me pregunta, ¿dónde puedo obtener copias de mis antecedentes penales? Que es lo que le llamamos the rap sheet, que es cuando usted, y esto tiene que ver con casos criminales, que es cuando una persona lo arrestan y usted quiere tener una copia de sus antecedentes penales, usted tiene que conseguir una copia en la policía, en la oficina general de la policía, donde se llama The Police Headquarters, en la ciudad de Nueva York. Usted va a One Police Plaza, que es en Manhattan, y ahí puede conseguir sus datos. Usted pide un paquete, le van a dar una serie de papeles con una solicitud, le van a coger sus datos penales para saber que usted es la persona que va a pedir el paquete, y entonces usted manda esos paquetes a Albany y entonces le mandan sus datos penales. Tiene que pagar, porque no es de gratis. Tiene que pagar $15 por el giro postal que va a enviar a Albany, porque nada de eso es gratis. También me preguntan cómo puedo anular o cómo puedo vacate, anular una orden de arresto, lo que le llaman un warrant. Hay personas que tienen una orden de arresto o warrants de hace años, que los arrestaron cuando tenían 20 años, 19 años, 25 años, y ahora tienen 40, 45 años, 50 años, y tienen todavía ese warrante abierto. Si usted está en esa situación o si sabe de alguien que está en esa situación, debe de ir a la corte o al lugar, el área donde usted le dieron esa orden, ejecutaron esa orden, para que entonces busquen los registros y entonces el juez decida qué es lo que va a pasar con el warrante. Casi siempre, si no es una cosa seria, lo que hace es que el juez lo anula el warrante, lo pone en acción, pero entonces lo anula para que entonces usted no tenga esa orden de arresto vigente, porque a veces no salen, pero vamos a suponer que usted quiera solicitar un trabajo con el gobierno, un trabajo que necesite que sus datos penales, eso va a salir y le puede crear problemas. ¿Cómo solicito un certificado de disposición? Esto también tiene que ver con casos criminales. Un certificado de disposición también va a la corte donde se vio el caso y se terminó el caso y se incluyó el caso, y ahí le dan un certificado de disposición. También tiene que pagar $10 por ese certificado. ¿Cómo puede recuperar el dinero de una fianza? Usualmente el dinero de una fianza, cuando el caso se termina, la persona que puso la fianza lo recibe dentro de una semana o semana y media. Si no, puede ir al departamento de fianzas de la ciudad de Nueva York y ahí puede reclamar el dinero, que es en One Center Street en Manhattan. ¿Cómo solicita un certificado de buena conducta? Un certificado de buena conducta es diferente a un certificado de disposición. Usted puede solicitar un certificado de buena conducta sin tener un certificado de disposición. Certificado de disposición, la persona estuvo arrestado y tiene tuvo un caso criminal. En un certificado de buena conducta, lo que hace es que usted va
a la policía, headquarters, One Police Plaza, entonces tiene que pagar $30 porque le cogen las huellas huellas digitales. Entonces él se le va el proceso y buscan a ver si usted tiene antecedentes criminales, y si no tiene, ahí le dan el certificado de buena conducta. ¿Cómo puedo solicitar obtener un certificado de reparación de derechos civiles? Eso es lo que se llama Certificate of Relief for Civil Disabilities. Esto también tiene que ver con casos criminales. En el estado de Nueva York no se le borra el récord criminal a nadie. Lo que se hace en otros estados, sí, en algunos estados se le borran, pero en el estado de Nueva York no se le borran. Lo que hace el estado de Nueva York es que usted tiene que obtener una planilla o una solicitud, llenarla, hacer la solicitud o el requerido a la corte. La corte lo inspecciona, entonces usted se tiene que someter a una investigación con el departamento de probatoria, y entonces basado en lo que encuentra, el juez determina si le va a dar un certificado de reparación de derechos civiles, o lo que se llama Certificate of Relief from Civil Disability. Esto también tiene que ver como cuando usted va a la escuela, quiere ir a la universidad o quiere solicitar un trabajo, que a veces le preguntan si usted se ha sido arrestado, y si usted dice que sí, que ha tenido un récord, entonces le piden que requiera un certificado de eso. El juez es el único que puede ceder uno de esos certificados. ¿Ok? Y por último, mucha gente me pregunta si personas que tienen antecedentes penales pueden votar en el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York no puede votar si usted está en la cárcel debido a una condena de delito mayor, o si está en libertad condicional por una condena de delito mayor. Si usted está bajo esas condiciones, no puede votar. ¿Ok? Si usted tiene un delito menor, sí puede votar. Si usted está en la cárcel y todavía no se le ha hecho culpable, usted puede votar. Si usted fue condenado, ¿ok? Si usted fue condenado por un delito mayor y ya ha cumplido todos los requisitos del pasado, usted puede votar siempre y cuando haya cumplido su pena máxima en la prisión. Cuando usted va a votar, usted puede dar esos datos, y el departamento de elecciones le puede decir, basado en las leyes, si usted puede votar o si no puede votar. Esta es mi presentación por hoy. Espero que le haya hecho de agrado. No puedo expander más en lo que le he dicho, porque entonces me coge mucho tiempo, y le voy a dar parte, ya no quedan nada más que 15 minutos, le voy a dar parte al juez Rodríguez para que aclare ciertas cosas o expanda en ciertas cosas que yo hablé, o que conteste, o para contestar preguntas del público. Perdón, solamente un momentito antes del juez, una curiosidad. El asunto de los jueces que se eligen por el pueblo o por el gobernador o el alcalde. No, el gobernador nombra jueces. El gobernador nombra jueces que van a la Corte Suprema, como por ejemplo la corte donde yo estoy. Si un juez va a estar ahí y es nombrado por el gobernador, no por el alcalde, por el gobernador, porque es una corte del estado. También
en la corte de reclamaciones, claim courts, no small claim, small claim la and Suprema. Court of Claims son dos cortes diferentes. Sí. Court of Claims es más alta que la small claims. La corte de reclamos es una corte donde también los jueces son nombrados por el gobernador, no por el alcalde, porque son nombrados por 14 años y es una corte del estado. Los nombramientos que hace el alcalde son de las cortes más bajas. Por ejemplo, la corte de civil de casos menores, la corte criminal de casos menores, la corte de, déjame ver, en la corte de casero inquilino, el alcalde no hace nombramiento, lo nombra un panel. Perdón, lo que yo quería más bien establecer la diferencia entre el nombramiento, la elección que hace el pueblo y la elección que hace el gobernador. ¿Cómo procede eso a la elección del pueblo? Me parece interesantísimo. Cuando un juez es electo por el pueblo, es electo de la misma forma que se eligen los políticos, como por ejemplo, de la misma forma que se eligen los alcaldes, de la misma forma que se eligen los concejales, los políticos del estado estatal, congresistas, asambleístas. Tiene que ir, yo soy electa, yo tuve que ir a través de un sistema electoral donde yo tengo que ir por las comunidades diciéndole que yo estoy corriendo para juez, que necesito su apoyo para que voten por mí en las elecciones. Son las mismas elecciones, primarias en septiembre y noviembre las elecciones. Entonces le digo a la gente que yo estoy corriendo para juez de la corte civil o de la corte criminal y le digo lo que yo he hecho, mi experiencia. Doy presentaciones como esta, como los políticos. Tengo que hacer literatura, flyers, tengo que poner posters, tengo que hacer todo lo que los políticos hacen. Lo único que yo tengo que seguir una regla más estricta porque yo soy judicial. Yo no le puedo prometer a nadie que yo le voy a arreglar el caso. Lo que yo puedo decirle al público es que yo voy a ser justa en los casos. No puedo hacer promesas. Los políticos prometen escuelas, carreteras, medicina, parques. Yo no le puedo prometer nada de eso. Lo que yo puedo decir es que yo voy a ser una juez justa para atender los casos con mucha justicia. Pero es más o menos el mismo proceso. No, pero el factor confianza debe ser un factor que particulariza a la persona a la que se le va a nombrar de juez. Me alegra mucho. Bueno, ahora sí, querido juez, entrego y descanso de todo esto a mí. Por favor, adelante. Muy bien, gracias. Honorable Laporte, a mí me parece, practicando leyes en Nueva York y en New Jersey, que el sistema de las cortes y de los jueces en Nueva Jersey es un poquito más simple. Por ejemplo, ningún juez puede envolverse en ninguna clase de política y el nombramiento para la Corte Suprema y la Corte de Apelación y para la Corte de los Condados, la Corte Superior, el nombramiento es por el gobernador. La persona tiene que tener por lo menos 10 años de experiencia de abogado y es por un término originalmente de 7 años y entonces tiene otro renombramiento
Si es renombrado, entonces es para vida. Pero cada vez que la persona está nombrada por el gobernador, tiene que estar aprobado por el Senado. El Senado tiene que votar y aprobar esa persona. Entonces, para las cortes menores o las cortes municipales, la nombración es por el alcalde de la ciudad, y entonces está confirmado por los miembros de la Junta de la ciudad. Me parece que es un sistema más simple y es un sistema que totalmente saca la política para afuera. Ningún juez se puede envolver en nada de elección o política. En el estado de Nueva York es diferente. Nosotros no podemos envolver en política, pero hasta cierto punto siguiendo ciertas reglas. Nosotros podemos hacer, podemos asistir a los eventos de los políticos. No lo podemos, ¿cómo se dice? No podemos apoyarlos abiertamente, porque nosotros vamos a asistir, no es que vamos a escoger a quién vamos a asistir, sino que debe de ser una cosa neutral. En las cortes menores de civil y criminal, cuando un juez es elegido por un término de 10 años. Y sí, la política en el estado de Nueva York es mucho más envuelta que en muchos de los estados. Absolutamente, usted tiene mucha razón. Sí. Y cuando el gobernador los elige, sí, tienen que ser nombrados, tienen que ser aprobados por el Senado, pero en cuanto al nombramiento del alcalde, lo que se hace es que el alcalde tiene unos paneles y unas comisiones donde esa persona tiene que ser entrevistada primero. Entonces, esas comisiones eligen y someten los nombres de las personas que deben de ser nombradas por el alcalde, y el alcalde las nombra. Muy bien, muy bien. El otro punto también es que en la mayoría de los Estados Unidos y en la Corte Judicial Federal, el Tribunal de Última Instancia es conocida como la Corte Suprema. Sin embargo, en Nueva York, la Corte Suprema no es el tribunal. No es la última. Es la primera de juicio y también tiene apelación. Sí. En Nueva Jersey empieza con la Corte Municipal, llega a la Corte Superior, que es de condado, y entonces la Corte Superior de Condado tiene jueces que son de apelación. Entonces de ahí sube a la Corte Suprema de Nueva Jersey. Ay, sí. No, en Nueva York es un poco más diferente. Nueva York tiene un montón de cortes. Tiene muchas cortes, por eso es que la gente se confunde. Exactamente. El sistema de Nueva York es un sistema más complicado y la gente se confunde más. En Nueva York es un sistema bastante simple que la gente puede entenderlo y pueden seguir los diferentes casos. Exacto. Como único que las cortes de apelaciones, no importa qué corte es, corte de apelación, división de apelaciones, condiciones o secciones, el público no asiste. O sea, no se hacen juicios, sino ahí donde se apelan a problemas que han surgido en casos en las cortes más bajas, que ya yo mencioné, en la Corte Suprema o más baja, y solamente acuden los abogados y hacen su, ¿cómo se dice? Van y llevan a cabo su caso y entonces la corte decide. En esas cortes hay más de un juez. Más de un juez. Nosotros también en Nueva Jersey, nosotros tenemos también lo que se llama las cortes administrativas. Son las cortes que tienen que ver con los casos de los diferentes departamentos y las decisiones que toman los departamentos del gobierno. Esos casos se llevan primeramente a la corte administrativa. Oh, no, en Nueva York no tenemos eso. En Nueva York, el departamento de
OCA, Oficina de Cortes de Administración o de Administración de Cortes, es la oficina administrativa que supervisa a todos los jueces, pero no tiene nada que ver con los casos. Hay mucha diferencia. Yo me recuerdo cuando yo practicaba en Brooklyn. Yo me recuerdo que cuando yo iba a las cortes tuve que aprender bastante el sistema local de Nueva York y también el sistema judicial de New York City, ¿verdad? De la ciudad de Nueva York, y después el sistema que va al nivel estatal. Exacto, a nivel estatal es completamente diferente, un sistema completamente diferente. Yo no conozco ese sistema, completamente diferente. Pero me alegro honorable Laporte, que usted está ahí en esa corte representando la comunidad hispana, porque es importante que los estados y las ciudades tengan representante judicial de gente hispana que conozca la comunidad y tenga esa sensibilidad, ¿verdad? Que otra gente no tiene. Exacto. Me alegro que está ahí y espero que esté por muchos años y a lo mejor llegue. Bueno, desafortunadamente me tengo que retirar dentro de 3 años. Ah, está bien. Sí, pero estoy contenta. Ya yo he sido juez por un término llevo 17 años ya siendo juez. 10 años que fui como juez de la Corte Civil, pero me asignaron a la Corte Criminal porque como vine de la oficina del fiscal de Brooklyn, yo tengo más experiencia en la Corte Criminal. Me mandaron, aunque fui elegida para la Corte Civil, me enviaron porque en el estado de Nueva York tú puedes ser elegida. Para tú ser elegida, tú tienes que correr, tienes que hacer campaña donde tú vives, en el condado donde tú vives. Si yo vivo si yo vivo en Brooklyn, yo no puedo correr una campaña para ser electa en el Bronx o en Queens. Tiene que ser donde yo vivo. Y entonces me asignaron a la Corte Criminal. Tuve ahí 10 años y en el 2014 salí electa a la Corte Suprema y he estado ahí desde entonces. Soy la primera mujer puertorriqueña electa y asignada, no la primera hispana, pero la primera mujer puertorriqueña electa y asignada a ese departamento. Hubieron personas de hispanos, pero de otros países, y hubieron puertorriqueños, pero hombres siempre. Yo fui la primera mujer. Bueno, pues yo me alegro que haya roto esa pared, ¿verdad? Para que otras mujeres hispanas y puertorriqueñas y de otras naciones hispanas también puedan ser nombradas y electas también juezas, porque es muy importante no solamente tener una persona que es hispana, pero también necesitamos la perspectiva de una mujer también. Es muy importante. Absolutamente. Creo que valía la pena resaltar estos méritos de una mujer hispana, de una jueza que nos ha ido probando que le interesa enseñar, que le interesa ser responsable en lo que hace, méritos suficientes como para que nosotros aplaudamos su gestión, méritos suficientes para que nosotros le agradezcamos infinitamente por honrar y elevar la categoría de estos foros de la revista Súbete al Arca, que están siendo unos espacios donde las personas pueden educarse. Este tema ha sido, como me permití decir al principio, muy particular
y recibir una conferencia de esta calidad, de este tipo, de esta información que nos ha dejado simplemente maravillados de ver esas conexiones tan fuertes, esas clasificaciones que uno ni se imaginaba. Yo pienso que a veces cuando generalmente se habla en el pueblo no comprometido con los aspectos judiciales, hay una cosa que siempre se ha dicho. En Estados Unidos, el niño que recibe una reprensión del padre puede llamar a la policía y se acabó. Esto es como una mala fama. Pero cuando yo escuché de la jueza ahora toda esa gama de posibilidades que tiene esta corte del núcleo familiar, dije, wow, no es así. Y nos vamos educando, por ejemplo, en esas pequeñas cositas que se han estereotipado. Pero lo que sí estoy yo de acuerdo es que en los Estados Unidos la ley está por sobre todos. Y esta es la garantía de un país poderoso y de una Corte Suprema de Justicia con una confiabilidad tremenda. Y algún rato espero que ustedes se animen a hablar de la politización de la justicia, que eso es otro punto aparte que se ha topado un poquito por aquí. A veces queremos precisamente eso. Ahora no quiero sacar a relucir muchos asuntos, pero se ha escuchado, nosotros vamos a nombrar tal presidente porque va a ser posible tal corte. Y allí es donde digo, si es que llegará en algún momento la política a la Corte Suprema, eso va a ser materia de otro foro para hacer estas conversaciones mucho más interesantes. Y tiene que ser con las personas como la calidad de ustedes. Querido juez Héctor Rodríguez, muchas gracias de todo corazón por haber traído este balance, esta comparación tan bonita, tan prudente, para complementar y a la vez para hacer la diferencia y mirar cómo funcionan las cosas, porque entiendo que así como hay diferencias entre el estado de New Jersey y el estado de Nueva York, a pesar de estar en el área triestatal, donde supuestamente con Connecticut son conjugan mucho las cosas, a pesar de eso, miren qué diferencias, ¿no? Estamos haciendo, y estamos divididos solo por 2 orillas de un río. ¿Verdad que sí? Una diferencia geográfica de 10 minutos de cruce de un túnel y ya tenemos leyes distintas. Muchísimas gracias de corazón, Héctor, por haberme apoyado en esto que para mí habría sido supremamente difícil y le habría dado un curso totalmente diferente con otro tipo de percepciones que no vendrían al caso. Y queridísima jueza, honorable Evelyn Laporte, la jueza, por donde voy me dicen los foros de la jueza, los foros de la jueza. No, muchísimas gracias por esa simpatía, muchísimas gracias por esa gracia, por esa sabiduría y por esa generosidad con la que nos traes los temas. Nos quedan todavía unos, nos queda la violencia con los ancianos, nos quedan otra cantidad de temas porque eres una fuente tremenda de información y de consejo. Y lo mismo obviamente el juez. Con ustedes yo cuento como miembros permanentes de los foros de la revista Súbete al Arca. Y cerramos haciéndoles acuerdo que estamos preparando la edición número 78 en la versión digital y un número especial de la edición 78 en la versión impresa de la revista Súbete al Arca. Muchísimas gracias de corazón. Evelyn, gracias. Héctor, muchísimas gracias de corazón. Y a tu público. Buenas Muchísimas noches. Gracias. Bye. Bye. Muchas gracias. Igual.